Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Siguiendo al Cordero. Yo soy Irene y si tú eres nuevo te invito a suscribirte y comentar y compartir el enlace con tus amigos porque tenemos episodio nuevo todos los sábados. Y hemos estado hablando últimamente de cómo el Señor nos acompaña durante los desiertos, cómo seguir alabando a Dios en la dificultad. Y en este nuevo episodio el Espíritu Santo me llevó al tema de cómo podemos confiar en Jesús durante las pruebas. Porque sí, este es el verdadero que lance la primera piedra, el que nunca ha tenido una prueba en su vida. Yo creo que absolutamente nadie, porque a todos nos ha tocado pasar por algo. Y es que Jesús literalmente nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción. Así que eso es totalmente normal, todos tenemos que pasar por algo tarde que temprano. Sin embargo, estamos aquí para profundizar en cómo podemos confiar más en Dios durante ese tiempo, cómo podemos estar más tranquilos, aunque nos esté lloviendo sobre mojado. Bueno, se entiende porque durante las pruebas nos desesperamos. En uno de los episodios anteriores hablamos de los desiertos espirituales. Y así como en los desiertos, que en ese episodio hablamos de que eran un poco diferentes a una prueba normal, en el resto de las pruebas, de igual forma, perdemos la esperanza, perdemos la fe, y esto suele pasar cuando nos enfocamos en la circunstancia, que es uno de los temas que vamos a tocar en unos minutos. Pero sí, los seres humanos tendemos a desesperarnos cuando algo no está saliendo como nosotros queremos que salga. Y es lo que pasa regularmente cuando nos están metiendo en el horno. A nadie le gusta estar en los hornos, a nadie le gusta estar en las tormentas, porque en la tormenta sientes que te va a ahogar en cualquier momento y en el horno te da la impresión de que te vas a morir ahí calcinado. Sin embargo, todas estas cosas, todas las tormentas, todos los hornos, incluso todos los desiertos, tienen un mismo propósito. Y sí, esto lo podemos encontrar en Zacarías 13:9, el cual dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En este versículo se está hablando de Apocalipsis, pero básicamente nos dice y nos resume para qué están las pruebas, para qué nos mete Dios en el horno, y la clave está en las últimas palabras que dice, Jehová es mi Dios. Haciendo esto lo más sintetizado posible, pero de una forma que se entienda, el motivo de las pruebas es que podamos reconocer quién es Dios. El motivo de todas las pruebas, de todas las tormentas, de todos los hornos en donde podemos estar, es que podamos decir, Dios es mi Señor, el Señor de mi vida, y reconocer quién es Él. De hecho, este es un patrón que se repite múltiples veces a lo largo de la Biblia, que el Señor hace algo con alguien, lo mete al horno, lo mete en una tormenta, y el resultado final es que la persona o las personas que provocaron eso reconozcan que no hay otro como el Señor, no hay otro como nuestro Dios. Y sí, como dije, tenemos varios ejemplos de eso, pero creo que antes de pasar a esos versículos tenemos que tener siempre presente este factor, que la prueba es para que conozcamos a Dios. Nadie puede conocer a Dios solo de lejos. Y la Biblia claramente nos permite conocerlo en teoría, pero el Señor sí quiere dar a conocer en la práctica también. Y si somos muy honestos, eso puede ser muy duro porque hay pruebas muy duras, solo que también nos permite amar más al Señor. Entre más conocemos a alguien, más podemos amarlo. No puedes amar a alguien que no conoces. Entonces, estas pruebas a largo plazo lo que buscan es que sepamos amar más a Dios. Y no hay nada más hermoso que el hecho de que nuestro amor vaya creciendo cada día más por Él. A mí he de admitir que las pruebas no me emocionan, pero amar más a Dios, conocer más de Él, es algo que toca bastante mi corazón. En lo personal, me pasa de que tengo como un conflicto de decir, no quiero estar en la prueba, pero al mismo tiempo no me saques porque quiero conocerte más, quiero amarte más cada día. Es como un dilema que yo mantengo y es un poco contradictorio porque, como mencioné, dices, no quiero estar en la prueba, ya sácame de acá, pero yo soy de la opinión de que al mismo tiempo no quiero que Dios me saque porque quiero que Él obtenga el resultado que Él quiere de mí. Y el resultado es ese, que ya lo repetí varias veces, pero el resultado es que uno lo pueda conocer más y amarlo más cada día. Entonces, uno de los primeros ejemplos que tenemos en la Biblia, y es uno de los que la mayoría conocemos, es el de la tormenta de los apóstoles. La tormenta en la que Jesús iba con ellos en la barca y Jesús iba durmiendo, esa. Para esto podemos ir a Mateo 8, 23, 27. En un momento lo vamos a leer, pero básicamente ahí nos cuenta cómo
Se metieron todos en la barca y empezó a haber una gran tormenta, pero Jesús estaba durmiendo y los discípulos lo fueron a despertar porque pensaban que se iban a morir. Entonces viene él y calma la tempestad. Ok, pero hay unas palabras clave en estos versículos que son muy importantes. Entonces dice, versículo 23, y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo primerito que tenemos que notar es en el versículo 23, el primer versículo de ese relato, donde dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Jesús entró en la prueba primero. Eso es lo que significa. Jesús entra en la prueba primero con nosotros. Nosotros vamos detrás de él, pero él entró antes. Y es uno de esos factores que tenerlo en la mente es algo complicado, pero que tendríamos que estar recordando todo el tiempo, en especial en un momento de tribulación, porque no se trata de que Jesús permitió que nosotros entráramos primero y él nos alcanzó después. O tampoco se trata de que él se quedara viendo de fuera cómo nos sacudía la tormenta. No, sino al contrario, él entró primero en la barca y sus discípulos le siguieron. Él entró primero en la prueba y nosotros fuimos detrás de él. Esa es la definición literal de que él hace el camino con nosotros. Y si tenemos a Jesús, que es Dios, el creador de absolutamente todo, el que tiene el control de absolutamente todo, y lo tenemos con nosotros durante la prueba, ahí metido a nuestro lado, ¿por qué tendríamos que estar preocupados para empezar? Y lo siguiente está en el versículo 24, donde dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El hecho de que él estaba durmiendo a mí me hace mucha gracia, ¿ok? Porque él ya sabía que iba a haber una tormenta. Aclaremos eso. Él, antes de entrar a la barca, ya sabía que se iba a poner una gran tormenta. Y aún así se quedó dormido. No solo antes de la tormenta, sino durante la tormenta. En otro pasaje, creo que es en Marcos, que también vamos a ir a verlo en un momento. En Marcos, en el mismo relato, dice que el viento y las olas eran tal que parecía que estaba a punto de volcarse la barca. Así que Jesús no solo se quedó dormido antes de que empezara la tormenta, sabiendo que iba a empezar, sino que encima seguía durmiendo durante la tormenta. La tormenta, tengamos claro que es la definición de una prueba. La tormenta es eso que nos sacude, que nos hace afligirnos, que nos hace decir, Señor, sálvanos, como sucede aquí con los discípulos. Pero ahí podemos ver de que no solo él entró primero en la barca, tipo él hizo la prueba con nosotros, sino que encima él está tranquilo. Nuestro Padre Celestial está tranquilo mientras nosotros estamos todos paniqueados, porque a los seres humanos nos encanta entrar en pánico cuando las cosas se nos salen de las manos, como si alguna vez hubiéramos tenido el control de algo. Pero cuando es demasiado obvio que no tenemos el control de la situación, es cuando peor nos ponemos. Y ahí podemos ver que el creador de todo está tranquilo mientras esto nos está pasando, porque él tiene el control. Porque él sí tiene el control. Nosotros no, pero él sí lo tiene. De verdad, a mí me encanta leer este pasaje y ser consciente de las palabras que se utiliza. La Biblia dice que no hay una sola jota, ni ningún punto, ni ninguna coma que se haya puesto de por gusto. Entonces, si pusieron que Jesús estaba durmiendo, fue precisamente para hacernos ver que él estaba al tanto de la situación, pero estaba tranquilo porque él ya sabía cuál iba a ser el resultado. Lo siguiente que pasa es que los discípulos van y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos, la tormenta es demasiado. Eso somos nosotros cuando de repente es como que se pone tan dura la prueba que decimos ya, clamamos al Señor, le lloramos y nos hacemos un mar de lágrimas ahogándonos solitos en un vaso de agua. Y ahí es donde Jesús se levanta y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Para que haya algo de contexto, los discípulos ya habían visto a Jesús sanar leprosos, liberar endemoniados para este punto, y ellos aún así se asustaron cuando la tormenta se puso demasiado fuerte. Esto nos deja pensando cuántas cosas maravillosas, cuántos milagros hemos presenciado en la vida de los cuales Dios es el único que se puede llevar el crédito, y aún así cuando algo se vuelve a poner complicado nos volvemos a asustar. Vamos a ver otro ejemplo después de que
el origen de nuestras preocupaciones empieza porque vemos lo natural y no lo espiritual. Pero en otras palabras es para que pensemos con este relato cuántas maravillas no hemos visto de Dios, cuántas veces lo hemos visto meter la mano y cambiar la situación y aún así en la siguiente prueba volvemos a sentirnos preocupados, como si no lo hubiéramos visto ya salvarnos un montón de veces antes. Con eso claro, pasemos al último versículo de ese relato, que es el 27, que dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque en el 26 Jesús va, calma la tempestad y automáticamente todo eso le obedece. Lo que pasa acá es lo que mencioné al inicio. Las pruebas tienen un propósito, y el propósito es que conozcamos más a Dios. Y al conocerlo más, podamos amarlo más. Aquí es más que obvio que eso es lo que pasa. Después de que se meten en la tormenta y despiertan a Jesús y Él tranquiliza todo lo que les estaba pasando, de repente se quedan pensando: ¿quién es Él? ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen cuando les dice que se callen? Lo mismo pasa con nosotros. Nos metemos en la tormenta, la cosa está poniéndose fea, clamamos al Señor, Él mete su mano y cuando las cosas se tranquilizan decimos: sí, ese fue Dios. Fue Dios el único que podía calmar algo así, porque para empezar, en este relato no había ningún otro ser humano que pudiera decirle al viento: cállate, tranquilízate, y que le obedeciera. Entonces los discípulos solamente se lo podían atribuir a Él. Y así con nuestra vida, en cuanto más imposible la cosa, más se lleva a Dios el crédito. En el mismo contexto, pero en Marcos 4, está en el versículo 35 al 41, lo que cambia es que ahí se muestra que Jesús le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Calla, enmudece, y automáticamente estos elementos le obedecen. Quiero que quede algo muy claro entre nosotros, y es que los discípulos fueron conociendo más a Jesús conforme Él más maravillas iba haciendo. Y en este caso conocieron a Jesús como el que podía mandar al viento y al mar. En plan, Dios tiene muchos nombres. Eso es algo que la Biblia lo dice, se sabe, tiene distintos nombres: proveedor, el Dios que todo lo ve, el sanador, etcétera, etcétera. Algo que a mí me tocó mucho hace algunos años fue que no podemos conocer cada nombre de Dios si no necesitamos cada uno de sus nombres. Tipo, alguien que está pasando escasez va a conocer a Jehová proveedor, alguien que está enfermo va a conocer a Jehová sanador, pero sin esas circunstancias no podemos conocer ese nombre de Él o el nombre que Él quiere mostrarnos. Así que estas pruebas, como dije, sí, son para que amemos más a Dios, pero no podemos amarlo más si no lo conocemos más, y solo podemos conocerlo más cuando necesitamos una parte distinta de Él a la que estamos acostumbrados. Conocemos a Jehová, el que tiene toda nuestra vida y que nos mantiene estabilizados. Pero ¿qué pasa cuando Él quiere dar a conocer el nombre de Él que va a proveer? Él tendría que hacer que tuviéramos una necesidad para poder mostrarse, para poder mostrarnos ese lado que todavía no hemos conocido. Y ahorita les puedo decir: sí, qué maravilloso conocer a Dios un poco más que antes. Pero así como los discípulos, cuando estamos en la prueba decimos: Señor, sálvanos, porque ya no queremos estar ahí metidos, o sentimos que nos vamos a morir o que de esa no vamos a salir, pero Jesús está tranquilo porque Él ya sabe cuál es el resultado y Él ya sabe cuál es la salida. Y lo sabe porque Él se metió ahí con nosotros. Con esto podemos seguir hablando de los discípulos porque, veamos, antes de este momento, antes de esta tormenta donde Él calma al mar y al viento, ellos conocían a el que podía multiplicar panes. Ellos conocían al que había sanado a la suegra de Pedro. Ellos conocían al que había sanado a un leproso, pero es que ese es el asunto. Estaban conociendo ese lado de Jesús, pero no podían conocer al que era por encima de los elementos naturales, que dominaba por encima del mar y el viento, hasta que llegara una situación en donde Él pudiera demostrar también ese lado. Y aquí está una de las cosas que yo mencionaba al inicio. Regularmente nuestro problema en la prueba es que miramos lo natural y no lo espiritual. Miramos la gran tormenta que se nos levantó, miramos el gran desierto que tenemos por delante o el horno de fuego en el que nos metieron, pero se nos olvida ver a el Padre Celestial que sigue en control de todo y que calculó todo milimétricamente para que su creación fuera perfecta. Tipo, toda la creación ha sido perfectamente calculada por Él al punto de que los elementos más pequeños le son de importancia. Pero eso se nos olvida. De hecho, la Biblia dice que Él está al tanto de los pajaritos y Él les da de comer, a pesar de que ellos no trabajan. ¿Por qué se olvidaría de nosotros si somos más valiosos que los pajaritos? Entonces yo lo que tengo claro, muy claro, es que regularmente cuando en la prueba nos desesperamos o nos angustiamos es porque no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. Él quiere que lo veamos a Él.
En los tiempos difíciles, el Señor quiere que pongamos nuestra vista en Él, no en la circunstancia, no en la situación. Y de hecho también en la Biblia tenemos el ejemplo de otra persona que le pasó lo mismo, que empezó todo bien teniendo fe y de repente se dio cuenta de lo que le estaba pasando a su alrededor y perdió la vista de Jesús y automáticamente empezó a hundirse. Y sí, alguien ya sabrá de quién estoy hablando, y es de Pedro. Sí, Pedro cuando caminó sobre las aguas. Esto lo podemos encontrar en Mateo 14, 22, 23. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí hay dos cosas interesantes con ese relato. El primero está en el versículo 24 que dice, ya la barca estaba en medio del mar, ya estaban a mitad de la prueba y estaba siendo azotada por las olas. Entonces está como que en el punto peor de toda la tormenta. Y aquí hay algo curioso. Después Jesús se les acerca y Pedro le dice, si eres tú, dime que vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Pedro sabía que el poder no estaba en él. Tengamos eso como muy presente porque Pedro no le dijo, voy a ir a ti. Pedro no lo vio a él andando sobre las aguas y dijo, yo también puedo hacerlo. Sino que le dijo al Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre las aguas. Eso ya nos demuestra que hasta cierto punto Pedro sabía que el poder estaba en Jesús, no estaba en las aguas que si él ponía un pie se iba a hundir. Tipo, las aguas no lo iban a sostener, el poder no estaba en las aguas, el poder estaba en el hombre que estaba sobre las aguas. Y Pedro lo sabía, de lo contrario o no hubiera dicho nada para no correr el riesgo de hundirse, o directamente se hubiera bajado por su propia cuenta pensando que él también podía hacer eso. Pero no fue así, le dijo al Señor que él lo mandara a caminar sobre las aguas, y así fue como lo hizo. Y ok, hasta el versículo 29, Pedro no dudó en lo más mínimo. Se bajó de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sin embargo, después tenemos el versículo 30 que dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí está la clave de lo que les mencioné en el relato anterior, en el de los discípulos con la tormenta y Jesús durmiendo. Los discípulos vieron lo natural. Y aquí se demuestra, literalmente dice, pero viendo el fuerte viento. Pedro, cuando bajó de la barca, no se enfocó en el viento, solo le dijo al Señor, manda que yo camine sobre las aguas hasta ti. Y ahí el viento ya estaba bastante fuerte. En ninguna parte dice que se calmó en lo que él decía eso y luego empezó otra vez, sino que ya venía la tormenta desde antes y seguía en ese momento, pero aún así él se enfocó en Jesús. Lo que pasó después es que a mitad de su caminata se dio cuenta de en dónde estaba él parado, se dio cuenta de que el viento era más que él, que todo a su alrededor se estaba desmoronando y se empezó a hundir. ¿Qué pasó? Quitó la vista de Jesús. Se había enfocado en él y de repente se dio cuenta de lo natural que estaba pasando a su alrededor, porque el hecho de estar caminando sobre las aguas no era un acto natural, eso era algo sobrenatural. Pero él se dio cuenta de lo natural, de la tormenta, del viento, y también se dio cuenta de lo pequeño que era él comparado con todo lo que estaba pasando a su alrededor. Así que empezó a hundirse y así nos pasa a nosotros. Nos pasa que miramos la locura que está pasando a nuestro alrededor. Nos pasa que estamos viendo todo desde el ojo del huracán, desde el centro, y vemos que es 1000 veces más grande que nosotros. Pero es que ahí ya vemos que Jesús también está ahí metido. Jesús estaba ahí a mitad de la tormenta con Pedro y está sobre las aguas con él. Y es así con nosotros. Jesús está ahí metido en el ojo de la tormenta, metido en el torbellino con nosotros. Y Él no tiene dudas de que vamos a salir de esa porque Él nos metió ahí y Él está con nosotros. Pero los que dudamos somos los seres humanos.
Tipo, nosotros somos los que dudamos de cómo vamos a atravesar todo eso. Honestamente, si Pedro hubiera seguido viendo a Jesús y no la circunstancia, hubiera seguido caminando sobre las aguas hasta llegar hasta él. Sin embargo, a pesar de que eso no pasó, sí podemos ver otra parte de Jesús en todo esto, que es cuando Pedro empieza a hundirse. Ahí no dice que él llegara hasta Jesús. Nunca dice que terminara de llegar hasta él sobre las aguas. De hecho, dice que se empezó a hundir y Jesús en un instante le estaba dando la mano. Eso ya nos demuestra que incluso si dudamos, Él está ahí para evitar que nos hundamos. Solo tenemos que clamar a Él. Pedro le dijo, Señor, sálvame, porque sabía que Él podía salvarlo. No le dijo a ninguno de los discípulos, oigan ustedes, sálvenme, pásenme algo para que no me hunda. Nunca dijo eso. Dijo, Señor, sálvame, porque él tenía claro que a pesar de que se estaba hundiendo, a pesar de que había dado unos pasos sobre las aguas y a pesar de que Jesús aún estaba a cierta distancia, Él era el que podía rescatarlo. Y de la misma forma podemos nosotros clamar al Señor cuando tenemos una duda, cuando a mitad de la prueba estamos dudando y sentimos que nos hundimos. Si clamamos a Dios, Él es fiel para responder. Recordemos de nuevo que Jesús es Dios. Y Dios es el creador de todo, el que tiene todo sujeto con su poder, el que mantiene todo en perfecta estabilidad a pesar de que aquí abajo pareciera que es un caos. Todo ese caos está perfectamente controlado por Él. Este solo es otro ejemplo más de que teóricamente tendríamos que poder estar tranquilos en la prueba porque el creador de todo, el que tiene todo perfectamente calculado y en control, está metido en la prueba con nosotros. Y si tenemos al creador de todo metido en la prueba con nosotros, ¿qué tenemos que temer? No tendríamos que temer absolutamente nada. En Lucas 12 del 6 al 7 dice que a Jesús le importamos más que los pajarillos. Y Él aún así tiene el control de todo lo que los pajaritos comen. Es más, le importamos tanto que Él se mete en la prueba con nosotros. Y es algo tan hermoso de comprender. Ponerlo en práctica es otra cosa, pero es que ese es el asunto. Dios quiere que todo lo que vamos aprendiendo de Él lo podamos poner en práctica para que Él se pueda dar a conocer a nuestra vida. Y esta no es la única prueba, por así decirlo, donde el Señor se mete junto con uno. Hay una en específico, que es la que vamos a ver ahorita, que a mí me hace sentir algo, me toca el corazón. Me toca el corazón porque metieron a 3 y Nabucodonosor vio 4 metidos en el horno. Y sí, estoy hablando de los amigos de Daniel. Esto lo podemos encontrar en Daniel 3. Para el que no tenga el contexto, este asunto de los amigos de Daniel empieza porque el rey Nabucodonosor se arma una estatua y manda a todo el pueblo a adorar su estatua. Y todo el mundo está de acuerdo excepto Daniel y sus amigos, que eran 3. Pero entonces, los amigos de él son arrestados por no querer adorar la estatua, porque ellos solamente iban en carro día delante de Dios. Así que se niegan a adorar la estatua y cuando eso pasa, los arrestan, los llevan delante del rey y el rey les dice que si no van a adorar su estatua, los va a meter en el horno. Es el capítulo 3 y en el versículo 17 a mí me encanta lo que ellos responden porque le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos 3 no escatimaron en nada. No les importó si los metían al horno, le dijeron, mi Dios es más fuerte que tú. Y él, o me libra o no me libra y en cualquier caso yo no voy a adorar tu estatua. Pero eso ya nos dice que ellos tenían fe en lo que Dios podía hacer. Ellos sabían del poder de su Dios. El asunto acá es que los meten en el horno 7 veces calentado, más de lo normal. Y es tal el nivel que cuando los meten a ellos en el horno, el calor mata a aquellos que los lanzaron ahí. Tipo, el calor era tal que a la mínima que alguien se acercó para lanzarlos a ellos adentro, esa persona murió. Pero a partir del versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y en el versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado.
sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. La cuarta persona que el rey Nabucodonosor vio era Jesús, el que tenía aspecto semejante a hijo de los dioses. Era Jesús. Jesús estaba metido con ellos en el horno. Y sí, es verdad que esta parte es del Antiguo Testamento, y como dice Juan en el capítulo 1, Jesús estaba desde el principio, desde la creación. Jesús ya existía, lo que pasa es que todavía no había sido encarnado como hombre. Eso fue después, pero él ya existía. De hecho, el Antiguo Testamento, las veces que dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Y aquí, desde antes de que él bajara a la tierra, ya estaba metido con ellos en las pruebas. Y no solo metido con ellos en las pruebas, sino que los estaba cuidando. Se aseguró de que no se quemaran en un horno que a la mínima que otros se acercaron los mató el fuego. Pero a ellos no, porque Jesús estaba con ellos. Y aquí se repite el mismo contexto de que Dios se quiere dar a conocer con cada una de las pruebas que nos hace pasar. Porque después en el versículo 28, cuando el rey y sus sirvientes vieron que había 4 varones metidos en el horno, a pesar de que solo habían lanzado a 3, los mandó a sacar, y obviamente cuando salieron solo estaban ellos 3, los 3 amigos de Daniel. El asunto es que cuando ve que están intactos, en el versículo 28, él dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Los amigos de Daniel ya conocían a Dios. Por eso era que confiaban que o él los libraba del horno o no los libraba, pero en cualquier caso ellos no iban a adorar a otro Dios. Pero el que no lo conocía era Nabucodonosor. Los amigos de Daniel ya confiaban en Dios antes de la prueba, por eso le apostaron a todo por el todo, pero el que no conocía de él era el rey y sus sirvientes. Así que el Señor usó esa prueba para darse a conocer a ellos también. ¿Y qué pasó? Después de eso viene Nabucodonosor y dice: todo aquel que blasfeme en contra del Dios de estos hombres, que sea descuartizado. En otras palabras, Dios no solo los cuidó a ellos mientras estaban en el horno, sino que encima hizo que otros creyeran en él al haberlo salvado, y también nos muestra que cuando estamos metidos en una prueba que todo el mundo dice: yo que tú dejaba de orar, porque hay gente que cuando nos ve metidos hasta el tope de la tormenta, dice: ¿cómo es posible que puedas seguir creyendo en Dios? ¿Y dónde está tu Dios que no te ha sacado de esto? Pero en el tiempo correcto, en el tiempo del Señor, cuando ya haya obtenido lo que Él quería, nos va a sacar y va a glorificar su nombre. Y habrá gente que dice: de esa solamente un verdadero Dios en el cielo, un Dios viviente, pudo haber sacado a esta persona. Y es muy probable que estas otras personas que se dieron cuenta de lo que Dios hizo con nosotros vayan a creer en Él al verlo obrar sacándonos del horno en el que Él mismo nos metió. Y este es un recordatorio de que Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cuando necesitamos un monte y Dios sabe cuando necesitamos un valle. De la misma forma, Él sabe cuando necesitamos un horno y sabe cuando no necesitamos un horno. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: Él es el camino, la verdad y la vida. El hecho de que Él sea el camino ya nos dice que Él está ahí presente a donde sea que vayamos y que es Él el que decide a dónde nos va a mandar ahora. Además, 1 Corintios 10:13 dice que Dios no nos da más de lo que podemos soportar. En este versículo se asegura que el Señor no nos mete a más tentación o básicamente a más prueba de la que sabe que podemos resistir. Él conoce a su creación, Él nos creó y sabe quiénes de nosotros podemos resistir más y quiénes podemos resistir menos. La prueba en la que Él nos metió está perfectamente calculada, aun cuando nosotros creemos que no vamos a salir de esa y que no vamos a sobrevivir. Él la calculó. Y si nos metió en ese horno, es porque Él sabe que podemos resistirlo. Es porque Él sabe que esto no nos va a matar como nosotros creemos. Básicamente, Dios ve más potencial en cada uno de sus hijos que cualquiera de nosotros en nosotros mismos. Entonces, eso era de lo que les quería hablar en este episodio. Recordarnos, a mí también, que Jesús hace la prueba con nosotros, que Él está al tanto, que Él nos mete y que Él nos da la salida, que Él no pone más de lo que podemos soportar y que Él está al tanto de todo. Es algo que
tenía ganas de contarles desde hace tiempo, pero hasta ahorita se dio la oportunidad y aquí estamos, reflexionando sobre que en la prueba tenemos que fijarnos en lo espiritual y no en lo natural. Así que nada, ese sería todo el episodio por hoy. Si les gustó, denle like, comenten, compártanlo con sus amigos y nos vemos el siguiente sábado de nuevo en Siguiendo al Cordero. Bye.